esta, a esta sesión. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Pues en este mundo tan dinámico del comercio exterior, la clasificación o la correcta clasificación no solo es una obligación, sino también una herramienta estratégica, tanto para importadores, exportadores, agentes aduanales y forwarders. Hoy veremos o daremos algunos tips que sean confiables con base a las reglas internacionales del sistema armonizado, la normativa de la LIGIE, la TIGIE, y esto no solamente nos va a reducir los riesgos y sanciones, sino que también pues vamos a poder optimizar tiempos, por supuesto costos, que nos van a permitir aprovechar al máximo pues los beneficios arancelarios vigentes, ¿no? Ahorita en estos próximos minutos pues abordaremos las bases fundamentales. Digo, el tema de la clasificación arancelaria es muy extenso, sin embargo, pues la maestra Evelyn que nos acompaña el día de hoy, eh, pues nos ayudará pues a darnos algunas herramientas que debemos dominar para garantizar una correcta pues clasificación arancelaria. Y lo que queremos buscar justamente es evitar errores que nos puedan generar multas y, por supuesto, retrasos y pérdidas económicas. Así que cualquier duda que tengan, por favor, ayúdenos a revisarlo con la maestra Evelyn, a quien les presento y le doy la más cordial bienvenida, maestra Evelyn. Pues la maestra Evelyn es maestra en comercio internacional, perdón, en logística y gestión internacional. Tiene ya más de 16 años de experiencia. Se ha desempeñado como asesor y consultor en diferentes empresas de distintas áreas para la importación y exportación. Es especialista en derecho aduanero, ventanilla única, valoración aduanera y auditorías en comercio exterior. Y pues tenemos la fortuna de que sea parte de los instructores en comercio exterior de Grupo CASE. Así que, maestra, te doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. Mi nombre, pues algunos de ustedes veo que ya se han conectado con nosotros varias veces, así que creo que también ya deben de conocerme. Yo soy la maestra Diana Cruz Ponce. Tengo ya más de 20 años de experiencia en el tema del comercio internacional. Soy maestra en comercio exterior y pues estoy certificada por la FIATA, que es la Federación Internacional de Transitarios. Tengo algunas certificaciones de servicio al cliente y como instructor por la red Conocer. Y pues también tengo la fortuna de ser parte de los asesores e instructores de Grupo CASE. Así que bienvenidos todos. Maestra, te cedo el micrófono, por favor. Gracias, pues gracias, Denida, por la grata presentación. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver por cosas, a lo mejor algunos conceptos, ¿no? Solo que algunos ya los tenemos muy claros y otros para que estemos en la misma sintonía y podamos ver cuáles son las bases para que tengamos una correcta clasificación arancelaria. Vamos a dar un review antes, ¿no? Para el tema de qué es clasificar, cómo se clasifica y para qué nos sirve. Pues bueno, seguramente la mayoría de ustedes cree que solamente podría servirnos a lo mejor para el pago de los impuestos. Es decir, ¿no? ¿Qué es lo que qué es el tema monetario que yo tengo que depositar para la importación de mis mercancías, ¿no? Aquí quisiera comentarles también que además el tema de los impuestos y obviamente el control de las aduanas a través de las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues evidentemente también la clasificación arancelaria nos va a servir para saber las estadísticas. Recordemos que en México tenemos al INEGI, que es la encargada de ver este tipo de estadísticas, es decir, ¿no? ¿Cuáles son los productos que más se están moviendo, ¿no? O en el caso de que tengamos algún tema de que no podamos importar algún producto porque está en desabasto en territorio nacional, pues bueno, ya sabemos cuáles son las formas que tenemos que importar o cuáles son los productos que vamos a importar. También nos sirve para el tema de negocios internacionales. ¿Para qué me podrá servir la fracción arancelaria, no? O recordemos que al final con mi fracción arancelaria, pues yo voy a tener un beneficio arancelario si es que esta mercancía
está nombrada en alguno de los tratados de libre comercio de los cuales México sea parte. Y estamos hablando en el tema de tanto de tratados como de acuerdos comerciales, ¿no? Al final, seguramente voy a tener una mayor ventaja cuando yo haga negocios internacionales con alguna nación que tengamos alguna preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, al final, pues también me va a ayudar para poder ubicar cuáles son las oportunidades de negocio que yo tengo. Como les decíamos, el tema de control de las aduanas, ¿no? El tema del control en la aduana principalmente lo vemos para el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y como lo comentaba la maestra Diana, pues clasificar correctamente nos va a evitar el tema de demoras y sanciones. Porque recordemos que hoy estamos, prácticamente la aduana está muy al pendiente de todos nosotros como contribuyentes y al final lo que hoy busca la aduana, perdón, en mi manera más personal, más que el control, yo creo que busca auditarnos totalmente, ¿no? Recordemos que estamos muy pendientes y muy a la vista de la propia autoridad, entonces lo que ellos quieren es sancionarnos lo más posible. ¿Cómo lo hacen? Pues evidentemente, si yo estoy realizando una operación mal, pues ¿a qué me voy cuáles son las consecuencias de una mala clasificación? Pues primeramente, pues me va a sancionar la autoridad porque no lo estoy clasificando de forma correcta, ¿no? Entonces, obviamente, al tener una sanción o una infracción, pues voy a tener una sanción monetaria, es decir, económica, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos para que los principales, para los cuales pues nos sirve, ¿no? Veíamos que vamos a ver el tema de cómo clasificar, pero recordemos también que no todas las mercancías se pueden clasificar, ¿no? Recordemos que tenemos, para que una mercancía sea objeto de clasificación en comercio exterior, pues tiene que cumplir con estas características, ¿no? Que sea una mercancía tangible, ¿no? Y si no es una mercancía tangible, que pueda ser transportable, ¿no? Yo creería que la gran parte de las mercancías en el comercio exterior, la gran parte son tangibles, es decir, las puedo tocar. Sin embargo, tenemos otras mercancías que aunque no las toque, se van a poder transportar, ¿no? Podríamos hablar incluso de la propia electricidad. No la puedo tocar, pero sí se puede transportar, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos estas dos características, pues voy a ver si cumple con estos dos requisitos, ¿no? Y ahora sí, ¿qué es lo que necesito para poder yo clasificar esta mercancía arancelariamente? ¿No? Al final, si la mercancía no cumple como tal, pues no es una mercancía sujeta a comercializarse, ¿sí? Yo sé que a lo mejor son conceptos muy básicos, pero lo que estamos viendo ahorita es reforzar nuestra manera de clasificar, ¿no? Entonces tendremos que preguntarnos de inicio si esta mercancía o la mercancía de la cual yo voy a clasificar, si es objeto de comercializarse, ¿sí? Eh, Vamos a hacer un recordatorio rápido, ¿no? El por qué el gobierno y las propias naciones se dieron cuenta que la mejor forma de codificar a las mercancías era a través de códigos y no por descripciones, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva yo les pongo pues una mercancía prácticamente de uso vital, ¿no? Como estamos hablando que es el agua. ¿No? Si yo le pongo agua en México o en cualquier país de habla hispana, pues yo ya voy a saber qué me refiero. Estamos hablando de agua, ¿no? Ya sea agua potable o de cualquier tipo, en este caso sí es agua potable, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Tenemos en otros 4 idiomas, estamos hablando en inglés, en alemán, en francés y en italiano. Sin embargo, pues no todos tenemos esta barrera del idioma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema armonizado? Pues nos dice, ¿sabes qué? Para que en cualquier país del cual todos estemos o seamos parte, en este caso del sistema armonizado, pues te dice, bueno, cualquiera que sea parte del sistema armonizado, tendremos que entender estos códigos. Entonces, al final, ahí a un ladito del corchete ya vemos cuál es la fracción que le corresponde al agua, agua potable, ¿no? Entonces, al final, si yo lo veo con estos 6 dígitos, pues independientemente del idioma en el que esté, yo ya voy a saber a qué se refiere.
¿Cuáles son las facilitaciones de que nosotros podamos manejar códigos y no descripciones, ¿no? Pues primero nos van a facilitar el intercambio comercial, lo que ya veíamos, ¿no? Va a ser más fácil que nosotros en cualquier país podamos identificar este tipo de operaciones, ¿no? Las siguientes que nos van a facilitar la información estructura de las fracciones que tenemos en el nacional. ¿Me ayudas, Janita? Dice que estamos compartiendo el micrófono, entonces para que el sonido no se vicie, yo apagué mi micrófono, pero les decía yo que estamos compartiendo, estamos incluso en la misma sala. ¿Nos pueden confirmar si se escucha bien? O sea, sí escuchan a la maestra, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, les decía, ¿no? Al final también vamos a recopilar estadísticas de comercio exterior. Ya lo veíamos en el tema de México, pues tenemos la entidad que está formada directamente por el INEGI, ¿no? Algunos que ya tenemos, por ejemplo, tenemos que ya hacer algunos reportes con el tema del INEGI, pues sabemos que efectivamente cómo es que se trabajan este tipo de estadísticas, ¿no? Aquellos que tengan algún programa de fomento, sabemos que, por ejemplo, que cada año, ¿no? Tenemos que también mandarle al tema del INEGI una estadística de cómo estamos manejando nuestras operaciones de comercio exterior. Esa es una, ¿no? En el dado caso que solamente tengamos el tema de la mejor algún programa, yo hago directamente el informe de las estadísticas de las mercancías que manejo. En caso de que no tengamos ningún programa de fomento y yo no tenga la obligación directa de entregarle un reporte al INEGI, pues tenemos directamente las propias aduanas, ¿no? Que ahí es donde van a recabar o recopilar principalmente pues la información de las mercancías. Y por último, ya lo veíamos, no vamos a eliminar el tema del idioma, ¿no? Eliminar la barrera del idioma, que al final vamos a tener pues una sola mercancía y unos solos códigos. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Si tienen dudas, estamos ahí al pendiente. Ahora viene una pregunta, bueno, una pregunta que dependiendo, yo creería que el conocimiento que tengamos, ¿no? O a lo que nos dediquemos como tal, esta es la pregunta, ¿no? ¿Es difícil clasificar una mercancía arancelariamente? ¿No? Primero, ¿con qué me voy a enfrentar? Pues primero con la creencia de saber si lo voy a poder clasificar o no, ¿no? Y la otra, no, pues mejor no lo hago, ¿no? Yo los invito a todos aquellos, sé que el comercio exterior tiene muchísimas ramas, sin embargo, yo creo que todos tendríamos que aprender a clasificar las mercancías y si no a clasificar, por lo menos saber cuál es el método, cuáles son las bases para poder llegar a esa clasificación, ¿no? Les decía, si yo voy a clasificar una mercancía, pues primero creo que a lo mejor no la voy a poder hacer, ¿no? Y dices, bueno, mejor no lo hago. Y si lo hago y la manera no está correcta, y la otra, que es algo bien importante, no tengo el fundamento legal. Recordemos que al final la clasificación arancelaria pues la va a determinar directamente nuestro agente aduanal si es que estamos trabajando con él. Él es el que va a determinar la clasificación arancelaria. Sin embargo, nosotros en este lado como clientes o como proveedores, le tenemos que dar toda la información para que ellos clasifiquen nuestras mercancías. Y al final, para poder obtener una buena clasificación, ¿qué es lo que voy a tener?
pues un fundamento legal, es decir, cómo yo llegué a clasificar esa mercancía. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, sé que es algo un poquito tedioso, pero vamos a ver los puntos principales del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que lo conocemos todos como el SA, ¿no? Que es el sistema armonizado. Recordemos que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1988, ¿no? Aquí hay unas partes claves e importantes. Recordemos que para el tema de la nomenclatura y para el sistema armonizado, estamos obligados a declarar hasta 6 dígitos, en donde, pues principalmente en nuestros certificados de origen o en los tratados que estemos llenando nosotros, ¿no? Ya sea un tratado o un acuerdo, ¿no? Va a haber algunas variaciones, estoy hablando de un tratado de libre comercio o estoy hablando de un acuerdo de complementación económica, ¿no? Porque aquí podría ser alguna variación, porque recordemos que en el tema de los acuerdos, precisamente como son acuerdos, no es que estemos obligados a llevar el sistema armonizado, ¿no? En el tema de los tratados de libre comercio, sí, porque ya es una entidad diferente, ¿no? Ya es un valor distinto. Entonces, si estamos hablando que es de lo que tiene que ver directamente con tratados de libre comercio, sí estoy obligado a acogerme al sistema armonizado, ¿no? Con los acuerdos no. ¿Por qué? Porque recordemos que para este tema tenemos algunas tarifas que se les llaman o se les denominan, por ejemplo, la NALADI y la NALADISA, ¿no? En el caso de que estemos haciendo algún acuerdo, ¿no? Ya vimos que el sistema armonizado fue creado directamente por la Organización Mundial de Aduanas, estamos hablando de la OMA, y aquí vemos que tenemos más de 200 países que estamos buscando una homologación en el tema de la clasificación, es decir, que vamos a formar parte del sistema armonizado. Decíamos que el sistema armonizado es la persona, la entidad que se va a regular en el Convenio Internacional para la Codificación y Designación de Mercancías, ¿no? Todo esto veíamos que se hace a través de la OMA. Aquí la OMA tiene un departamento especial que es el que se va a encargar de estarle dando mantenimiento y actualizaciones al propio sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo se hace? Se va a hacer esto a través de enmiendas, ¿no? ¿Qué son las enmiendas, no? Lo único que les puedo decir por el momento es que estamos hablando de enmiendas, aquello que refleje los desarrollos tecnológicos y los cambios propios del comercio exterior, ¿sí? Aquí es donde viene cuál es la nomenclatura, ¿no? Y estamos hablando que vimos que es una nomenclatura a nivel internacional. Estábamos hablando de las enmiendas, ¿no? Las enmiendas como tal son los cambios que se han estado haciendo. Aquí yo les pongo prácticamente cuáles son las enmiendas que van hasta el momento, ¿no? Y hasta ahorita vamos en la séptima enmienda. Si se podrán dar cuenta, vean cuánta diferencia tenemos desde la primera hasta la séptima enmienda, que es en la que tenemos al día de hoy. Ahora veamos las fechas en el momento que se emite y en el momento que se entra en vigor. Vámonos al último ejemplo, estamos hablando de la séptima enmienda. La enmienda quiere decir que se publicó, ¿no? O se emitió como tal. Se publicó no quiere decir que se publicó en el diario oficial, porque recordemos que estamos hablando de entidades a nivel internacional. Entonces, hay organismos especializados que se van a encargar de emitirla, ¿no? Entonces, una vez que se emita, ¿no? Ahí va a haber puntos adicionales al que nos diga en que recordemos que es a nivel internacional y estas enmiendas se van a emitir en 2 idiomas principalmente, ¿no? Ya posteriormente solamente el propio sistema armonizado lo hace solamente en 2 idiomas y ya posteriormente cada uno de los países forman grupos de los cuales van a poder transcribir aquellas enmiendas, ¿no? Ahí los leo a ver si alguien tiene la respuesta. Entonces veíamos que esta séptima enmienda se publicó en el 2019, pero entró en vigor hasta el 2022. Vean cuántos años pasó de una a la otra. ¿Por qué es lo que pasa? Que ese se da un periodo de tiempo en que todos los países involucrados vayan viendo cuáles son las discrepancias que tienen con el tema de la emisión de la propia enmienda, ¿no? Y al final cómo van a homologar. Es decir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor
se me ocurre ahorita a lo mejor el tema de las remolachas, ¿no? Yo no sé si recuerdan, pero si estamos hablando de una remolacha, ¿no? Yo voy a clasificarlo como tal. Sin embargo, en México no lo conocemos como remolacha, se conoce como betabel, ¿no? Que arancelariamente esa mercancía sí se clasifica como está. Ahí ya vi que José Villaseñor ya contestó muy bien. Gracias por tu participación y es correcto. Los dos idiomas que son es el inglés y el francés son los únicos que están permitidos en el sistema armonizado y posteriormente hacen grupos, les decía yo, por cada uno de los países para que pudieran transcribir las propias enmiendas, ¿no? En el caso de nosotros, el país encargado para transcribir al español, la entidad que está autorizada para hacerlo se encuentra en México. Entonces, México es el encargado de transcribir esta enmienda, ¿no? Entonces, veíamos que ahí estamos, cuáles son los cambios y cuáles son las adaptaciones que se van a hacer en cada una de las enmiendas. Lo que veíamos, lo único que van a cambiar es prácticamente cómo se maneja el propio comercio internacional, ¿no? ¿Cuáles son los avances? Por ejemplo, en la primera enmienda seguramente no conocíamos lo que era un dron, ¿no? Ni siquiera teníamos idea. Ya en la séptima enmienda, es más, desde la sexta ya se venía asomando que ya podíamos clasificar un dron, ¿no? Entonces, eso fue en la sexta. En la séptima, ya como tal, tenemos una partida arancelaria para este tipo de mercancías. Por hablar de unos cuantos, ¿no? Y puede ser de que vaya en aumento la propia mercancía o que incluso vaya disminuyendo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya no conocen los rollos fotográficos, ¿no? Pero les apuesto que en las primeras enmiendas era lo que más se movía, ¿no? Hoy en estas enmiendas ya ni siquiera por error enviamos o compramos rollos fotográficos, ¿no? Ya todo es muy digital, ¿sí? Bueno, aquí les pongo yo esta diapositiva para que ustedes vean cómo es que se va a llevar a cabo, cómo se compone la fracción arancelaria y posteriormente cómo llegamos al código. Me la voy a saltar porque en la siguiente la vamos a explicar paso a paso, ¿no? Veamos cuáles son los objetivos para llegar a llevar a cabo la correcta clasificación arancelaria. Pues primeramente, como veíamos, vamos a determinar el arancel, es decir, cuánto es lo que voy a pagar. Segundo, vamos a verificar cuáles son las regulaciones y restricciones que yo tengo que hacer o que tengo que, ¿no? Esto sí se va a ver directamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Me lo va a decir a nivel de fracción arancelaria y aquí además de las regulaciones, pues obviamente también me va a decir cuáles son los permisos que necesito, ya sea si son previos o de cupo, algunas no, o incluso si mi mercancía es objeto de alguna cuota compensatoria o algunas certificaciones o algún marcado de país de origen, ¿no? Vamos a poder determinar arancel distinto al general, es decir, si tuviéramos algún beneficio arancelario, ¿no? Ya veíamos que por un lado tenemos el tema de los tratados, sin embargo, hay algunas otras preferencias que tenemos, ¿no? Es decir, si tenemos algún beneficio por franja o región fronteriza, si es que tuviéramos algún programa de fomento, como podría ser el PROCEC, ¿no? Ahí tengo un beneficio y adicional, si ya tengo el PROCEC, tengo un beneficio de la regla octava, ¿no? Obviamente las estadísticas, el tema de la logística, la planeación y la operación, ya sea en el tema comercial, logístico y aduanal, ¿no? ¿Qué es lo que se aconseja? Pues como ya lo veíamos, pues primeramente que realmente veamos que clasifiquemos correctamente la mercancía. Lo que siempre se recomienda es que antes de que importemos alguna mercancía, esta pueda clasificarse previamente. ¿Para qué? Para que si necesitamos algún trámite que hacer previo, pues lo hagamos con todo el tiempo, ¿no? Aquí les pongo prácticamente cuáles serían las pérdidas económicas por una mala clasificación. Ya veíamos que si yo clasifico mal, la autoridad me va a decir que, pues primeramente estoy clasificando mal y seguramente se va a ir con el tema de emisión de contribuciones, ¿no? A veces no es que, digo, hoy ya no creo que se dé mucho, pero hace un par de años cuando hacíamos comercio exterior, la verdad es que el importador o el exportador siempre veía
su beneficio propio, es decir, veían cuál era lo que mejor les convenía, ¿no? Es decir, cuál es lo que me va a hacer pagar menos impuestos. Hoy ya no creo que sea tanto, porque al final ya tenemos mayor control en las aduanas que hace años no teníamos, ¿no? Es más, yo creo que el comercio exterior ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces veíamos que el tema de la omisión de contribuciones nos podemos hacer acreedores a una multa del 130 hasta el 150% del pago de los impuestos omitidos, ¿no? En el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues primero el tema de la omisión de contribuciones. Al final, si yo estoy clasificando la mercancía en una fracción que probablemente no tenga ninguna regulación y la que me corresponde si tenga alguna regulación, la autoridad ahí va a decir que estoy haciéndolo con dolo, ¿no? Entonces, en automático me puede hacer acreedora una multa del 70 hasta el 100% del valor comercial de la mercancía, ¿no? Ahí hay unos temas también de etiquetado, ¿no? Y ya, con tema con los agentes aduanales, pues estamos pendientes de que podrían suspender la patente, ¿no? O incluso hasta la cancelación del patente del propio agente aduanal, ¿no? En el caso de nosotros como importadores nos podían suspender del propio padrón, ¿no? Y en el tema general, pues podrían levantarnos cualquier procedimiento en materia aduanera, ¿no? Y ya lo más fatídico que podría hacer es que al final se complique tanto nuestra operación y que tengamos la necesidad de perder definitivamente nuestra mercancía, ¿no? Ahí están algunos temas que tendríamos que revisar antes de llevar a hacerlo. Ahora sí, vamos a empezar ya bien con el tema de la clasificación arancelaria. Recordemos que tenemos la nomenclatura que maneja el sistema armonizado, ¿no? Aquí yo les pongo cuál es la estructura del sistema armonizado. Y del lado derecho yo les estoy poniendo la TIGE. Y la TIGE estamos refiriendo directamente a la que está prevista en México, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente son muy pocos cambios. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Pues cada gobierno va adaptando a sus necesidades, ¿no? En el tema de las reglas generales, pues como veíamos, ¿no? Si es obligación de todos entender perfectamente las características de estas 6 reglas para que podamos clasificar arancelariamente. En el tema de México tenemos 10 reglas complementarias adicionales que solamente son de uso en territorio nacional, ¿no? Pero esto me va a ayudar a poder llegar a una correcta clasificación arancelaria. ¿Sí? Mm. Aquí veamos que ya vimos, voy a regresarme para que vean cuántas secciones, cuántos capítulos, cuántas partidas y subpartidas tenemos. Para empezar, vemos que las secciones más grandes, pues estamos hablando que son 22 secciones. Y obviamente ahí emanamos los 98 capítulos que tiene la propia tarifa. Entonces veíamos, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo que tener bien en mente para saber cómo clasificar mis mercancías? Pues primero ya veíamos, ¿no? Que las secciones más grandes son las secciones y estas las podemos identificar porque se van a declarar con números romanos, ¿no? Y una vez que yo ya determine cuál es la sección en la cual me corresponde mi mercancía, pues tengo que ubicar cuál es el código de ese capítulo, es decir, y así voy a llegar a mis primeros 2 dígitos, ¿no? Aquí vamos a revisar que debemos de tener un orden. ¿Qué es un orden? Estamos hablando que, como vemos en la propia tarifa, pues vamos como de menos a más, ¿no? Entonces, las mercancías menos elaboradas van a estar al principio, en los primeros capítulos. Y como se vaya transformando la mercancía, pues vamos a ir adelantando a los propios capítulos como vayamos avanzando. Es decir, que esto tiene un orden, ¿no? Por el grado de elaboración de las propias mercancías. Y aquí decimos que podríamos, toda la tarifa y todas las mercancías, las podríamos agrupar en 4 diferentes criterios, que aquí yo los tengo, ¿no? Recordemos eso, en cuatro grandes bloques, por decirlo así. El primero estamos hablando del reino de la naturaleza. Estamos hablando de la sección 1 hasta la sección 5, ¿no?
todos aquellos materiales que tengan que ver con la naturaleza y los vamos a encontrar en este apartado. En el segundo, estamos hablando que son industrias químicas o de las industrias conexas, ¿no? Diríamos, bueno, ¿aquí de qué me están hablando? Estamos hablando de la industria química, ¿no? Y aquí podrían entrar lo que tendría que ver con perfumes, jabones, medicinas, pinturas, abonos, pólvora y explosivos, ¿no? Prácticamente, fíjense en todas las mercancías que entran como químicos. Y veamos que no es que tengan que ser forzosamente químicos, ¿no? A lo mejor forman parte de alguno o en su materia constitutiva tienen alguna parte de algún químico, por eso es que se van a clasificar en este reino o en esta clasificación, ¿no? El tercero, que es la materia constitutiva, ¿no? Es decir, de qué están hechos los materiales o de qué está hecha la mercancía de la cual voy a clasificar, ¿no? Y aquí vemos que estamos ya en la sección desde la 7 hasta la 15, ¿no? Ahí podemos agrupar todas las mercancías que tengan que ver con su materia constitutiva. Y por último, estamos hablando de cuál es su uso o su aplicación, ¿no? Es decir, para qué me sirve, cuál va a ser la función, ¿no? En dónde lo voy a llevar a cabo o qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser el resultado, ¿no? Y ya esto lo vemos a partir de la sección 16 hasta la 21, ¿no? Entonces, recordemos que en estos cuatro principales vamos a poder considerar la clasificación de las mercancías de toda la tarifa, ¿sí? Ok, vamos bien. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Gracias, gracias. Procedemos. Les decíamos que tenemos que tener un método de clasificación. Parecerá a veces muy repetitivo, pero créanme que lo he visto en experiencia propia, que a veces nos saltamos algunos pasitos, ¿no? Porque no sabemos cuál es el método correcto, ¿no? Primero tendremos que empezar, como ya lo vimos, a identificar la sección, que ya lo vimos en nuestras dos diapositivas anteriores. Ese es el primer paso. Primero tendré yo que ver en dónde lo voy a clasificar, ¿no? Ya una vez que lo tenga, voy a considerar cuál es mi capítulo, ¿no? Del lado derecho les pongo cuáles son los ejemplos de la propia tarifa dependiendo a las mercancías, ¿no? Estamos hablando que podrían ser en el sistema armonizado, son los 97 capítulos y en el caso de México, pues son 98, ¿no? Y posteriormente ahí se van a ir haciendo algunos grupos, ¿no? Aquí les pongo que el capítulo 77 ha estado vacío. Ahí fue por algunos temas de que querían poner alguna mercancía, o más bien ese grupo como tal se quedó vacío porque se estaban considerando meter mercancía de los cuales ya estaban involucrados en otro capítulo. Entonces, para no mover toda la estructura en el tema de los capítulos, se decidió que ese capítulo en particular se quedara vacío para que en un futuro, si tuviéramos alguna mercancía como nueva, ¿no? Diferente. Ahí había algunos discrepancias, algunos comentarios que podrían incluir el litio en este capítulo, ¿no? Pero a la fecha no se ha hecho nada, no han dicho nada y hasta el momento sigue vacío, ¿no? El tema de las partidas son los siguientes dos dígitos de nuestra fracción para formar la fracción y pues estamos viendo que aquí se desprenden, ¿no? Es decir, si yo ya tengo identificado cuál es mi capítulo, pues mi siguiente paso ya es formar mi partida, ¿no? Aquí, posteriormente, seguimos con la subpartida, que son los siguientes dos dígitos identificables. Aquí ojo, hay que tener mucho cuidado. Aquí yo les decía que no podemos brincarnos los pasos, ¿no? Y no podemos brincarnos, en este caso, aquellas partidas o subpartidas de primer y de segundo nivel, ¿no? Es decir, aquí lo que me dice la autoridad como tal para clasificar correctamente, me dice que yo no puedo comparar mercancías de un nivel diferente, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva yo les estoy poniendo mercancías de la partida 15-15, pero si ya estamos viendo en este propio ejemplo a nivel subpartida,
yo voy a poder identificar a aquellos de primer nivel y de segundo nivel por las rayitas que están en medio, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el primer ejemplo, dice aceite de lino, perdón, y tenemos un guión. Si yo me voy abajo, ya dice aceite en bruto. Estamos hablando de una mercancía de segundo nivel. Entonces yo no podría comparar este aceite de lino con el aceite en bruto. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo nivel arancelario. Entonces, si yo los voy a comparar primero, tendría yo que irme primero a ubicar cuáles son todas las que yo tengo, mis opciones que tengo de primer nivel. Una vez que yo identifiqué mi subpartida de primer nivel, ahora sí, voy a comparar las que tengo abajo que ya son de segundo nivel. ¿Sí? Esto es importante, por favor. Y al finalizar, pues bueno, los siguientes dos dígitos me va a dar mi fracción completa, ¿no? Ya vimos que las mercancías que están llamadas o que están nombradas en la tarifa, las podríamos identificar, ¿no? Con la terminación del 1 al 98 cuando son específicas. Específicas, lo que ya conocemos como que están llamadas o están nombradas en la propia tarifa. Y aquellas mercancías que no estén específicas y que las conocemos como genéricas o como las demás, van a tener la codificación con terminación 99, ¿no? Como lo vemos aquí. O sea, si no es que mi fracción o mi mercancía no aparece en ninguna de las anteriores, mi última opción sí o sí es irme a las demás, pero solo es mi última opción, no es que la tenga yo que posicionar ahí, ¿no? Es que no la encuentre. Entonces, esta la utilizamos cuando sean mercancías que esto no están específicas o que no vienen llamadas o nombradas en la propia tarifa, ¿sí? Ya vimos cuáles son los métodos y cuáles son las bases para una correcta clasificación. Ahora vamos a ver lo que nosotros vemos, o podríamos poner cuáles serían a lo mejor los pasos para que nosotros tengamos la certeza de una buena clasificación. Pues primeramente lo que vimos, ¿no? Es comprender el sistema armonizado, ¿no? Ya lo vimos hace un ratito en las diapositivas de inicio, ¿no? De dónde emana el sistema armonizado, ¿no? Qué es lo que va a regular y el por qué, ¿no? Entonces aquí ya me dice lo mismo que veíamos, cuál va a ser la estructura propia de la tarifa, ¿no? Y al final aquí lo que decíamos que para el sistema armonizado estamos obligados a declarar a 6 dígitos. ¿Qué sucede con el tema de México? En México hasta hace un par de años todavía no teníamos el NICO, ¿no? Entonces nuestra fracción arancelaria estaba determinada a 8 dígitos. Al día de hoy se sigue conociendo como fracción arancelaria a 8 dígitos. Solo que lo único que cambió es que en México se ampliaron 2 dígitos más. Lo que le llamamos nosotros es el desdoblamiento de la propia tarifa o de la fracción. Entonces quiere decir que ya tenemos 2 dígitos más. ¿Para qué? Pues primero, para que podamos tener una mayor certeza de las mercancías y principalmente lo hicimos para que pudiéramos tener a lo mejor mayores estadísticas, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos un número de identificación, ¿no? Y así ya llegamos ahora a los 10 dígitos. Este tema ya los veíamos, que les decía que la última modificación del sistema armonizado, estamos hablando de la séptima enmienda, ¿no? Cada cuando se actualizan las enmiendas, pues no es que haya un periodo como tal, ¿no? Vimos que hay a lo mejor 3 o 4 años entre una y otra en las últimas, porque al principio, pues bueno, pasaban hasta más de 10 años y no había ninguna modificación. No es como, por ejemplo, que a lo mejor tengamos una actualización como tal o que ya necesitamos, simplemente el sistema armonizado evalúa cuántos cambios han surgido y en ese momento es cuando se empieza a determinar quién es el que va. ¿Cómo determinamos cuál es el país en el que estamos? Bueno, los países van, como se vayan actualizando o vayan cambiando en su tema o en sus negociaciones, es como van adoptando las enmiendas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, pasamos muy rápido de la sexta enmienda a la séptima enmienda. ¿Por qué? Porque como que ya llegamos tarde a la sexta, ¿no? Pero llegamos al principio de la séptima. Fuimos como el tercer o cuarto país que adoptó la séptima enmienda. Puede haber países que a lo mejor al día de hoy todavía no estén trabajando con la séptima enmienda,
¿no? ¿Por qué? Porque no han hecho los cambios suficientes en su gobierno o en su política nacional. ¿Para qué? Para que pudieran cambiando de enmienda, ¿no? Entonces recordemos que seguimos trabajando con esta última que entró en vigor en el 2022, ¿no? Otra identificación o otra base para poder aplicar una correcta clasificación, pues obviamente es la interpretación y el conocimiento de las reglas generales, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Recordemos que estas son a nivel internacional y las complementarias solo son a nivel nacional. En mi experiencia, la gran parte de las clasificaciones arancelarias se van a determinar por la primera regla general, ¿no? Que es la que me determina que los títulos de las secciones o de los capítulos se van a determinar por lo que dice. Es decir, ¿no? Nosotros conocemos normalmente que está llamada la mercancía. ¿Cuál es mi base? Pues que lo dice el propio texto, ¿no? Entonces, como ya lo dice, pues ya esa es mi base legal, ¿no? La siguiente base estaríamos hablando de la regla segunda. Me las voy a pasar muy rapidito porque, pues bueno, no podemos profundizar mayor, pero bueno, para que aquí les puse palabras claves. Yo sé que es difícil, todas las reglas son prácticamente de consultoría, ¿no? No es que me las tenga yo que aprender, pero bueno, aquí les puse palabras claves para que recordemos de qué nos está hablando cada una de las reglas. La segunda regla nos está hablando prácticamente cómo clasificamos una mercancía que viene incompleta o que no está terminada, ¿no? La tercera me dice que qué va a suceder en caso de que yo pudiera clasificar una mercancía en más de dos partidas, ¿no? Te dice que al final la vas a clasificar en la última, ¿no? En la última que pudiera ser clasificarse. La regla 4 me está hablando de aquellas mercancías que pudieran clasificarse con alguna que tenga una mayor analogía, ¿no? A veces era raro que pudiéramos utilizar esta regla, sin embargo, para el tema de la tecnología, a veces esta es la que más utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los selfie sticks, se recordarán que, digo, ya hace un par de enmiendas que salieron, pero no había una clasificación, pero lo más parecido era un tripié, aunque en este caso el selfie stick lo tomabas con la mano, ¿no? Entonces te decían que podías tú clasificarlo con alguna mercancía que tuviera mayor analogía, ¿no? La regla número 5 nos está hablando de aquellas mercancías cuando estemos importando estuches y envases, ¿no? Y la regla 6 aquí te dice, ¿no? Que prácticamente se va a determinar la clasificación por los textos que vengan anotados en las partidas y en las subpartidas, ¿no? Aquí hay otro adicional. Te dice que estamos hablando prácticamente que de la regla 1 a la regla 5 vamos a clasificar a nivel partida, ¿no? Y ya la regla número 6 me va a dar la pauta para clasificar exactamente a nivel subpartida, ¿no? Y aquí hay un concepto que dice mutatis mutandis, no sé si lo han escuchado, donde te dice prácticamente cambia lo que tengas que cambiar, ¿no? Para que pudieras llegar a una fracción, pero ya, o a llegar a tu fracción, pero solamente a nivel subpartida, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, el siguiente paso para una correcta clasificación es utilizar las notas legales y las notas nacionales. Eh, Como pueden ustedes dar cuenta, bueno, aquí en el ejemplo les ponemos cuáles son los considerandos. Recordemos que la tarifa sí se publica en el diario oficial de la Federación y las notas legales o nacionales se van a ver publicadas directamente en la propia tarifa. ¿Cómo voy a diferenciar a la mejor una entre otras? La propia tarifa te lo va indicando. Por eso, la herramienta básica es aprender a utilizarlas. Hace tiempo teníamos lo que nosotros conocíamos como las notas explicativas. No sé si escucharon hablar de ellas. Ahí hubo un tema directamente con el sistema armonizado. Veíamos que el sistema armonizado directamente ellos son los encargados de emitir cada uno de estos documentos. Principalmente estamos hablando de la propia tarifa y de las enmiendas, que son las que se van modificando. Sin embargo, también ellos tienen como bases legales las reglas complementarias. Aquí con el tema de México es que México no pagó por tener esas reglas, ¿no? Entonces nos dicen hoy que las reglas complementarias las podemos utilizar solamente como consulta, ¿no?
no la puedo yo poner con una justificación legal en caso de una controversia con alguna fracción, no lo puedo citar como una nota legal como tal, porque solamente queda como consultoría, ¿no? Les decía, las notas legales y las notas nacionales van a estar explicadas en todo el texto de la propia tarifa, ¿no? ¿Son obligatorias? Sí, sí son obligatorias, porque recordemos que al leer nuestras clasificaciones o nuestra propia fracción, si yo leo cuáles son las notas, ¿no? Incluso ya sean notas a nivel partida o subpartida, puede que me exenten en esas propias notas de clasificarse una mercancía porque a lo mejor está llamada, ¿no? Por eso yo les decía, la gran parte de las mercancías se van a clasificar bajo la regla general 1. Sin embargo, no siempre es lo mismo y es mi obligación conocer y leer las notas legales y las notas nacionales. Gracias, maestra. Sí, porque como ya lo comentó la maestra, em, aunque hayamos encontrado la fracción y estemos muy seguros de que esa debe de ser, sí hay que leer las notas, porque es probable, como dijo la maestra, que en la nota te diga, esta fracción va a aplicar solamente para, ¿no? Y entonces a lo mejor tu mercancía no va a entrar ahí, ¿no? O al revés. Bueno, en esta subpartida también se pueden clasificar estas otras mercancías. Entonces, por eso es necesario que sí podamos leer las notas para ver si hay excepciones o inclusiones. Gracias, maestra. ¿No? Ahí lo veíamos. Entonces es importante que también revisemos este tema. Les decía que todo es consulta, entonces para clasificar sí hay que revisar y hay que leer, ¿no? Incluso puede pasar lo contrario, a lo mejor creemos que no la está excluyendo, ¿no? O que no esté nombrada en el propio texto de la tarifa y sin embargo alguna nota legal, ¿no? Me diga, pero sí es objeto de clasificarse en esta partida tal mercancía, ¿no? Entonces yo ya ahí voy a tener mi base legal, ¿no? Que a lo mejor me pueda decir, ¿no? Me tocaba, por ejemplo, en algún momento clasificar tijeras, ¿no? Pero por un lado tenemos unas tijeras que podrían ser de uso escolar, ¿no? Y probablemente yo las pudiera considerar en esa fracción, pero recordemos que también tenemos tijeras de uso quirúrgico, ¿no? Entonces, al finalizar, ambas son tijeras, pero se utilizan para diferentes cuestiones. Entonces, créanme que si leemos perfectamente las notas que aparecen en cada una de sus partidas y subpartidas, me manda directamente cuál es el objeto de clasificarse de cada una de esas fracciones. ¿Sí? Y veíamos aquí, bueno, otra herramienta que es importantísima es identificar la naturaleza, la función y la presentación de nuestras mercancías, ¿no? Para esto, pues bueno, aquí nosotros les ponemos algunas preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Para que, decíamos en un principio que el que va a clasificar las mercancías va a ser nuestra agente aduanal. Sin embargo, nosotros somos los que le tenemos que dar toda la información. Bueno, y hablando de la agente aduanal, porque hoy sabemos que al día de hoy, pues no es que podamos nosotros como importadores o exportadores determinar nuestra fracción, pero sí podemos dar la justificación de a lo mejor de algún buffet de abogados que ya me clasificó la mercancía, o incluso que yo ya hice una consulta de clasificación arancelaria ante la autoridad y que ya tengo mi propia fracción, ¿no? Entonces no es que forzosamente toda la información la tenga la agente aduanal. Primero, para poder verificar la naturaleza en función y presentación de las mercancías, tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿De qué está hecha la mercancía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Y de qué forma se presenta? No en todas las mercancías, pero sí hay algunas mercancías que es importante que determinemos si a lo mejor se va a presentar de forma individual o viene a granel, ¿no? En el caso de los medicamentos, por ejemplo, cómo es que viene el gramaje, ¿no? O a lo mejor para uso, para quién va a ser, ¿no? Va a ser uso directamente para a lo mejor el consumidor final o a lo mejor lo voy a mandar a un laboratorio, no sé, ¿no? Entonces, todas estas preguntas es importante que las tengamos en el radar en el momento de clasificar, ¿no?
Y lo que veíamos, con todas esas herramientas, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues un método confiable y asertivo de poder clasificar las mercancías, ¿no? Al finalizar, pues bueno, la certeza de que vamos a llegar a tener nuestra fracción arancelaria, lo que yo les decía, es poder determinar, o lo que nosotros decíamos, poder defender nuestra fracción. ¿Cómo la defiendo? Pues con las bases legales, ¿no? Voy a explicar el por qué estoy determinando una fracción. Estas preguntas pueden ser desde lo más básico, como veíamos, ¿no? Pueden ser mercancías que ya estén llamadas y que a lo mejor no necesite toda esta información, pero sí la debo de tener pendiente dependiendo, pues sí, la propia materialidad de las mercancías. Pueden ser muy fáciles o no. Y a eso voy a la siguiente herramienta, ¿no? ¿Cuáles son las bases? Tener la documentación técnica y comercial necesaria. Decíamos antes, bueno, cuando es una mercancía, pues muy fácil, a lo mejor solamente con de qué es y para qué sirve me es suficiente, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de alguna mercancía complicada o una mercancía de difícil identificación, pues voy a necesitar las especificaciones técnicas, ¿no? El empaque, los manuales, imágenes de preferencia, ¿no? Las hojas MCDS, ¿no? Para verificar si es que tuvieran algún grado de toxicidad o de peligrosidad, o incluso cómo es que tengo que manejar esas mercancías, ¿no? Sé que ese tema tiene que ver directamente con la operación. Sin embargo, también va a formar parte de que yo llegue a una correcta clasificación, ¿no? Si es que tuviera algún certificado, ¿no? Y cualquier ayuda que pudiera justificar la clasificación de las mercancías, ¿no? Y les decía, más que nada, para este tipo de mercancías que no son fáciles de clasificarse, ¿sí? Mm. Y adicional, pues obviamente consultar fuentes oficiales y algunas demás resoluciones. Aquí en nuestra presentación, digo, normalmente dependiendo que nos clasifiquemos, nos dediquemos, sé que cada quien tiene sus herramientas para poder clasificar, pero si ustedes le ponen aquí que pudiéramos consultar las fracciones arancelarias, sí nos arroja un buscador que está directamente vinculado con la BUSEM. ¿No? Ahí le ponemos nuestra fracción arancelaria y nos las va a determinar. Los que somos de la vieja escuela, podríamos decir que es como el CISEX, recordarán, ¿no? Al CISEX yo lo he a lo mejor consultado, pero ya no está como muy actualizado, incluso ya ni siquiera lo alimentan, ¿no? Entonces, como que todos los cambios que ha tenido cada una de las fracciones ya no las modifican y se quedan así. Esta página la hemos visto recientemente y pues ahí se ha mantenido con las actualizaciones, ¿no? Y me refiero a otras resoluciones porque recordemos que también en el propio diario oficial hay algunos documentos o incluso documentos oficiales que emite la autoridad para poder considerar ciertas clasificaciones arancelarias, ¿no? Ahí les ponemos el buscador. Y los que pues a lo mejor ya tienen, yo por ejemplo en el caso de nosotros, tenemos una página especial que es de consulta y pues prácticamente ya lo determina todo, ¿no? Lo podemos incluso migrar a un PDF o a un Word, ¿no? Pero sí es que tenemos que estar pagando una anualidad para poder contar con este servicio. Pero si no lo tuvieran, les decíamos que tenemos hoy ya bastantes fuentes en donde lo podríamos estar revisando. Pues bueno, hasta aquí concluimos con este tema que yo espero haya sido mucho de su agrado y vamos a pasar al tema si es que tuvieran alguna pregunta. Abrimos micrófonos, por favor. Gracias, maestra. Mientras la gente nos dice si hay dudas o no hay dudas, aquí lo que queremos también es, pues, considerar como conclusión que es necesario siempre, tenemos que leer, tenemos que ir al detalle. Si tú eres importador o exportador, es muy importante que compartas toda la información con tu agente aduanal. Si el agente aduanal es el experto, es el que tiene que asignar una posición arancelaria. Sin embargo, él no puede hacer un trabajo correctamente si tú no le das la información, ¿no? Entonces ya veíamos en las diapositivas anteriores, pues
que hay que mandar fichas técnicas, hay que mandar fotos, incluso si se pueden mandar videos de qué está compuesta, sobre todo cuando hablamos de químicos o textiles, pues hay que ver los porcentajes para saber qué posición arancelaria le aplica. Entonces, por favor, clientes, ayúdenos con esa información. Entre más información nos den sobre su producto, pues será la información que ocuparemos para una correcta clasificación arancelaria. Y pues para el caso de las agencias aduanales o de los asesores o las personas que se dedican a hacer consultoría, pues no está de más siempre buscar la información, siempre buscar información. Ahora ya tenemos hasta la inteligencia artificial con la cual pues podemos verificar, consultar. Hay que ver si hay algunas resoluciones, porque también a veces hay resoluciones que nos hablan de ciertas mercancías y nos dicen en dónde se van a poner esas posiciones arancelarias. Entonces hay que buscar siempre, como es mucho de criterios, pues tenemos que buscar información y pues siempre ser lo más certeros posibles. Por aquí, maestra, veo que tienen una pregunta. Dice, cuando se trata de una mercancía genérica, es decir, que cae en las demás, ¿hay algún criterio o recomendación sobre la descripción a señalar en el pedimento? Ujú. Pues mira, no como un criterio como tal, sin embargo, que en el momento que caen en las demás, pues quiere decir que no está nombrada en ninguna de las anteriores. Entonces, como recomendación, sí podría ser que en la descripción en el pedimento, sí le pongamos a la mejor entre paréntesis o en en la propia descripción a qué me estoy refiriendo. ¿Para qué? Para que en el momento que la revisión de la clasificación arancelaria se haga, pues que se vea claro que sí pertenece a las demás porque no están llamadas en ninguna de las anteriores. Y además a nosotros como clientes, importadores o exportadores, eso nos funciona también para el tema de los inventarios. ¿Por qué? Porque normalmente cuando damos entrada al almacén, si solamente le ponemos los demás, pues traemos a lo mejor diferentes tipos de mercancías que pudieran caer en las demás, ¿no? Y entonces, a lo mejor si hay alguna revisión en el futuro, si hay que darle entrada al almacén y vemos que nada más dice las demás, pues ya no vas a saber esa qué mercancía aplicaba. Entonces, como dice la maestra, se puede poner la descripción o incluso hay algunos clientes que nos piden que se ponga el número de ítem de la factura, ¿no? Entonces, por ejemplo, fracción arancelaria tal, la breve descripción y el número de ítem. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga dudas. Em, bueno, queremos invitarlos también. La maestra Evelyn también nos ayudará justamente a dar un taller el próximo 28 y 30 de julio, que es justamente de auditorías preventivas. Sabemos perfectamente que ahora con el nuevo plan, pues estamos muy eh, mirados por la autoridad, sobre todo en temas de comercio exterior. Y pues la recomendación para nosotros es, o de nosotros para ustedes, es que se hagan auditorías internas, auditorías preventivas en comercio exterior. Y entonces, pues en este taller, digo, la maestra Evelyn ya nos va a ayudar a explicar un poquito más, pero lo que queremos es, primero que ustedes sepan por qué se necesita una auditoría preventiva, que puedan tener un autodiagnóstico, es decir, a ver, voy a revisar mis operaciones, voy a ver si están correctas, cuántas operaciones tengo que agarrar, tengo que revisar todas o no, cuál es el control interno que debemos de tener, es decir, cuál es el control para que puedas tener todos tus pedimentos, para que puedas tener tu archivo completo y correcto, etcétera. Por otro, el archivo histórico, es decir, con cuánto tiempo, cuántos años se recomienda, qué debe de tener tu expediente electrónico, porque una vez es el físico, la otra es el electrónico, pero ¿qué nos pide la autoridad? ¿Por qué? Porque sabemos que de repente llega la cuenta de gastos de la gente anual, la guardamos y para eso, para nosotros es un archivo o es un expediente electrónico, pero no siempre cumple con lo que la autoridad nos requiere. Entonces te vamos a enseñar todos los documentos que van a venir
en ese expediente electrónico. Y por último, pues te ayudaremos a armar un checklist que puedes utilizar en tu empresa para que tus operaciones puedan tener todos los documentos que se requiere para, en caso de que la autoridad te haga un requerimiento, pues tú puedas tener la, tu expediente perfectamente completado. Después tendremos una plática el martes 5 de agosto, es una plática gratuita, en donde les hablaremos del examen previo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué me lo pide mi agente aduanal? ¿Lo puedo evitar o no? Entonces, pues tendremos aquí al licenciado David Rosales que nos ayudará a dar esta plática y también tendremos em, nuestro próximo taller que es el 25 y 27 de agosto sobre la gestión de riesgos. Algunas veces no identificamos cuáles son los riesgos que yo puedo tener en mi empresa. En la parte de comercio exterior, pues a lo mejor sí nos preocupamos un poquito porque pues tenemos que cumplir con lo que nos pide la autoridad, pero ¿qué pasa con la parte contable, con la parte de facturación, con la parte operativa, con la parte comercial? Siempre tenemos riesgos en todos esos departamentos. Entonces, ¿cómo puedo identificar este riesgo? ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? ¿O cuándo es un riesgo alto? ¿Cuándo es un riesgo bajo? ¿Sale? Y bueno, ya identifica el riesgo, ahora ¿cómo lo controlo? ¿Qué puedo implementar? Esto es lo que les vamos a ayudar pues a saber en nuestro taller de gestión de riesgos. Maestra, no sé si quieras comentar algo más. Pues no, si ya no hay más preguntas, pues bueno, yo les invito a que volvamos a retomar lo que ya vimos, ¿no? Les decíamos, ¿no? El saber consultar, ¿no? Y la verdad es que los que amamos la clasificación arancelaria, pues hasta nos emociona, ¿no? El tema de la clasificación. Pues nada, nada más agradecerles por su tiempo, por su espacio, y pues bueno, yo espero que nos veamos en las siguientes pláticas y talleres también. Gracias, que tengan una linda tarde. Hasta luego.